Pues bien, el problema dice, indicar si la siguiente fórmula lógica es una tautología, contradicción o contingencia. Veamos. Vamos a desarrollar esta expresión, luego esta expresión de aquí y luego se operará mediante este símbolo. Entonces empezamos. Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Me dice el entonces. Pues bien, el entonces, ¿cuál es la regla? Me dice que si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta será falso. Pues bien, ¿dónde tendríamos eso? Aquí, verdadero, falso, entonces la respuesta será falso. Todo lo demás será verdadero. Ahí está. Ya tengo la respuesta de lo que está en el paréntesis. Luego se niega. Veamos entonces. El negado de verdadero sería falso, falso, verdadero, falso. Bien, seguimos. Tenemos aquí P es verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, negado de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y se está operando con el I. Veamos, el I es, si ambos son verdaderos, la respuesta es verdadero. Bien, solamente lo tendríamos aquí nada más. Bien, entonces aquí tendríamos que es verdadero y todo lo demás es falso. Ok, ahora ¿qué sucede? Vamos a operar este resultado con él también. Y empezamos. ¿Qué tendríamos? Aquí es el O. El O que me dice es falso si ambos son falsos. Si no, todo lo demás será verdadero. Bien, entonces aquí sería falso y al final también sería falso. Los del centro serían verdadero. Listo. Entonces hemos obtenido esta respuesta. Podemos decir entonces, como es verdaderos con falsos, entonces es una contingencia. Listo. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender el problema? ¿Alguna pregunta? Pues bien, el problema dice, indicar si la siguiente fórmula lógica es una tautología, contradicción o contingencia. Pues bien, vamos a ir trabajando dentro de este paréntesis y de ahí vamos hacia afuera. Pues bien, empezamos entonces. El P es verdadero, verdadero, falso, falso. El Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí estaríamos aplicando el entonces. ¿Cuál es la regla del entonces? Si el primero es verdadero, el segundo es falso, saldrá falso. Ah, ya. Entonces, solamente sería aquí falso. Bien, entonces tendremos falso aquí y todo lo demás será verdadero. Bien, luego tenemos aquí el P. El P es verdadero, verdadero, falso y falso. Bien, estos dos se están operando aquí. Bien, entonces, ¿y qué regla me dice el I? Si ambos son verdaderos, la respuesta es verdadero. ¿Dónde sucede eso? En el primero nada más. Ok, entonces aquí tendríamos verdadero y todo lo demás falso. Bien, luego afuera tendríamos nosotros el Q. Bien, el Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, ahora, estos dos se operan aquí. ¿Con quién? Con el entonces. El entonces dice, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falso. ¿Dónde sucede eso? En ninguno. Ah, ya. Entonces todo será verdadero.
Listo. Hemos obtenido aquí la solución y vemos que todos son verdaderos. Entonces es una tautología. Ahí está, solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema me dice construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta e indicar si es una tautología, contradicción o contingencia. Empezamos entonces. Tendremos los valores de P. P es verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Bien. Q es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. El O, pues bien, es lo que me dice, si ambos son falsos, entonces la respuesta será falso. Buscamos los dos últimos, entonces al final las dos son falsos. Aquí. Todo lo demás será verdadero. Bien. Luego ello, ¿qué sucede? Se niega con este de aquí. Pues bien, entonces negamos todo ello. Sería falso, 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 verdadero, verdadero. Bien, ya está solucionado. Ahora hacemos el otro. P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Aquí verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Buscamos. Aquí me piden el entonces. El entonces es verdadero, falso, saldrá falso. Buscamos, sería aquí y aquí. Solo estos dos. Bien. Entonces, él sería falso y él también sería falso. Todo lo demás será verdadero. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede? Operamos estos dos. Bien. Con el entonces. El entonces que dice, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta será falso. No tenemos en ninguno. Entonces todo será verdadero. Hemos logrado la solución de esto. Ahí está. ¿Y qué sucede? Vemos que todo es verdadero. Así que es una tautología. Solucionado. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema dice construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta e indicar si es una tautología, contradicción o contingencia. Veamos entonces. Tenemos negado de P. Será falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Luego Q. Tendremos entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Bien, se está operando con el O. El O que es, si ambos son falsos, la respuesta será falso. ¿Dónde tenemos? Aquí y aquí. No, estos dos nada más. Bien, aquí serán falso y falso. Todo lo demás será verdadero. Solucionado esto. Seguimos. R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P, verdadero, 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 verdadero y luego todo lo demás aquí falso. El O, nuevamente, si ambos son falsos, la respuesta es falso. Bien, aquí serán falso y falso. Ah, ya. Entonces, allí será falso y falso. Y todo lo demás será verdadero. Bien, ahora.
Estos dos se están operando aquí. Bien, con el entonces. Ahora, ¿qué sucederá? El entonces que me dice, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. Buscamos ello. Aquí y aquí. Bien, aquí será un falso, aquí será falso. Todo lo demás será verdadero. Seguimos al otro. P es verdadero, 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 falso, 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 falso. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. El entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, la respuesta es falso. ¿Dónde tenemos ello? Aquí. Verdadero, falso y acá también. Ok. Entonces, esos dos son falsos. Todo lo demás serán verdaderos. Ahora, solucionamos estos dos. Bien, con el O que me dice si ambos son falsos, todo será falso. Buscamos. No se presenta ese caso. Así que todos son verdaderos. Solucionado el problema. Vemos que ha salido todo verdadero. Bien, entonces es una tautología. Listo. Solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta? Pues bien, el problema pide construir la tabla de verdad de la siguiente proposición compuesta e indica si es una tautología, contradicción o contingencia. Veamos entonces. P sería verdadero, 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 falso, 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 falso. Q es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. El entonces, bien, el entonces es verdadero, falso, será falso. Aquí tenemos. Muy bien, entonces, esos dos serán falsos y todo lo demás verdadero. Bien, ahora aquí. R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P, verdadero, 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 falso, 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 falso. El I, si ambos son verdaderos, saldrá verdadero. Buscamos, aquí tenemos y también aquí. Dos casos. Bien, verdadero, verdadero. Todo lo demás será falso. Bien, luego ello se opera aquí con O. El O que es si ambos son falsos, la respuesta es falso. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Ambos son falsos. Bien, entonces, aquí será falso, todo lo demás será verdadero. Bien, pero luego, ¿qué sucede? Esta expresión se niega. Aquí está, negado. Ok, negamos ello. Será entonces falso, 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 verdadero, falso, 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 falso. Bien, empezamos al otro lado ahora. Negado de R. Pues bien, será entonces falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Negado de P. Falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Entonces, bien, el entonces, ¿qué sucede? Si el primero es verdadero y el segundo es falso,
la respuesta será falso. Aquí tenemos un caso, aquí también. Pues bien, entonces tendremos dos casos. Esos dos serán falsos. Todo lo demás serán verdadero. Bien, luego tenemos aquí negado de Q. Ok, negado de Q será falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Ok, ahora estos dos se están operando con el entonces. Bien, ¿el entonces qué es? Pues bien, el entonces es verdadero, falso, saldrá falso. Buscamos entonces ello. Aquí un solo caso tenemos. Este de aquí será falso entonces. Todo lo demás será verdadero. Ahora, esta respuesta de aquí con esta respuesta de aquí se juntan para operarse con un sí y solo sí. Un sí y solo sí, si ambos son iguales, la respuesta será verdadero. Buscamos. Son diferentes, así que todo es falso. Hemos encontrado la respuesta y al ser todo falso, entonces, ¿qué decimos? Pues bien, es una contradicción. Listo, solucionado el problema. ¿Qué tal? ¿Me dejó entender alguna pregunta?